Ya, ok. Entonces empezamos, Violeta. Bueno, uno, dos, tres. Empezamos la clase. Buenas noches. Hoy día tenemos el tercer curso o la tercera clase de este curso de seguridad y salud en el trabajo. Hoy día vamos a ver el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es un tema bastante amplio. Un poco vamos a tratar de ver los puntos más importantes porque desarrollar una matriz hiper, ya sea de línea base o hiper C, hipercontinuo, es bastante complejo y requiere de bastante información. Vamos a tratar hoy día de centrar un poco esa información y de darle los puntos más importantes para que por lo menos puedan tener una base al momento de hacer un hiper y luego ya con la práctica misma y con el conocimiento del ambiente de trabajo, de los puestos de trabajo, van a poder desarrollar mejor esos hiper. Al final de la exposición, llegando al final más o menos, vamos a ver algunos ejemplos y bueno, parte de la tarea también es realizar un hiper, así que muy atentas con el desarrollo de la clase para que puedan tener una base para poder desarrollarlo. Bien, vamos a ver los requisitos legales, ¿no? En qué se basa legalmente para hacer el hiper, los conceptos básicos, vamos a ver una identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y los procedimientos para la gestión de riesgos. Vamos a ver algunos casitos así, los voy a presentar ahorita y después vamos a analizarlos un poco mejor. Por ejemplo, acá vemos en esta figura un primer caso donde hay personas trabajando alrededor, una persona que acaba de pasar por un lugar y acaba de caer una caja a unos metros o centímetros de donde está la persona. Vemos un segundo caso, bueno, en el primer caso no le cayó encima, ¿no? En el segundo caso vemos que una situación parecida, pero en esta ya ha habido un contacto del objeto que cayó en la persona que estaba cerca y le golpea el pie, que es lo que podemos visualizar ahí en esa imagen. En un tercer caso, vemos que esta caja le cayó encima de la persona, o sea, ya no fue una parte del cuerpo, sino completamente sobre la persona. Y vemos ya que todo el mundo corre, ¿no? Corre los trabajadores, sus compañeros, corren los de primeros auxilios, porque vemos ahí una camilla que está viniendo apurados. Incluso ahí vemos casi al final de la parte derecha de su pantalla una persona con corbata y terno, que asumimos puede ser el jefe o puede ser, ¿no?, un supervisor o alguien ya con mayor jerarquía dentro del trabajo. Entonces, todo el mundo se va a acercar porque ya se dio o se propició en ese momento un accidente laboral. Entonces, en estos tres casos vemos la medida, en qué medida ese peligro se convirtió en un riesgo para la persona, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, y cómo controlar o cómo minimizar ese peligro. Vamos a ver en primer lugar que tenemos la normativa, en qué nos estamos basando, en qué nos basamos para hacer el hiper. Nos basamos en la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. También en el decreto supremo número 005-2012-TR, reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y en la norma OSAS 18001-2007, que es la series de evaluación de seguridad y salud ocupacional. Esos tres puntos o esas tres normativas son las que nos guían para poder tener el desarrollo del hiper, desarrollo de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. La norma SOSAS es una norma internacional que ve exclusivamente el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué requisitos o los requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y del Decreto Supremo 005-2012-TR? Vemos que tenemos algunos artículos que se centran en el tema del hiper.
Por ejemplo, en este caso de la ley 29783, vemos el artículo 19, que indica la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo respecto de lo siguiente: la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Entonces, vemos en este artículo 19 de la ley 29783 que ya nos está hablando de una identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es el IPER, al interior de cada empresa. Y dentro de la empresa, al interior, o sea, en cada zona, en cada ambiente, en toda la empresa. Y si tiene sucursales, también debe tener su respectivo IPER. Cada lugar y cada espacio, cada puesto de trabajo, cada ambiente de la empresa y de sus sucursales debe tener su propio IPER, porque no voy a tener un IPER donde yo he identificado los riesgos y los peligros del espacio A. No va a ser lo mismo que en la sucursal B. Cada uno va a tener un ambiente diferente, cada uno va a tener su propio IPER. Vemos también que el tema de evaluación de riesgos, en la ley 29783, en el artículo 57, nos dice: el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambian las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador va a actualizar la evaluación de riesgos no solamente una vez al año, se dice como mínimo, puede ser más veces al año si es que esto así lo requiere. Como por ejemplo, cuando cambian las condiciones del trabajo. Si hay un cambio, por ejemplo, en una oficina, se da una remodelación de los ambientes. Y ya no están, de repente, si es que estaban todos los escritorios pegados a la pared, con el espacio abierto en el centro, dijeron, no, ya vamos a remodelar y vamos a cambiar y ahora se van a hacer tipo módulos y cada módulo, en cada especie de módulo separado con una pared hasta la mitad, van a tener 2 escritorios por cada espacio, pero al mismo tiempo todos se miran y el ambiente está cambiando. Por lo tanto, si yo hice mi hiper como secretaria de esta oficina, que estaba en un espacio pegado a la pared, y ahora tengo que estar en un módulo que está en otra ubicación dentro de ese mismo ambiente, yo voy a tener que modificar mi hiper de línea base, que es el primer hiper que se realiza, o sea, es la de donde yo voy a partir identificando todo. Y luego simplemente voy a ir actualizándolo cada vez que sea requerido o necesario. Entonces, en este caso, si hay una condición, eso es en un interior, en una oficina. Se pueden dar situaciones de cambio en una constructora o se puede dar en una minera, en un ambiente de una hidroeléctrica, en cualquier tipo de trabajo que podamos nosotros traer a colación. Vamos a ver que cada condición podría variar en el tiempo, no siempre es monótono, en el tiempo van cambiando las condiciones laborales o las condiciones de trabajo, físicas, químicas, que ya vamos a ver más adelante, físicas, químicas, ergonómicas, vamos a ver diferentes tipos de cambios que puedan haber, por lo tanto, ese hiper es modificable, no es rígido, no es que yo lo hago una sola vez y ahí me quedo con eso para siempre. El hiper es modificable en el tiempo. Y como mínimo debe haber una revisión una vez al año para verificar si todo está bien, si todo sigue igual, o si necesita ser mejorado, modificado. Si hay un accidente de trabajo, también, si hay un accidente laboral o un incidente grave, que de repente no llegó a ser discapacitante o no llegó a alterar de manera significativa ni a la persona ni al ambiente, pero es un incidente laboral grave, también requiere una revisión del hiper. ¿Por qué? Porque en el hiper está contemplado todos los peligros que pueden haber en ese espacio o en ese trabajo y todos y los riesgos que se puedan dar
por ese peligro presente. Y de qué manera yo he tratado de controlarlos, o de eliminarlos, o de minimizarlos. Pero si no, si aún con todo ese control se presenta un accidente laboral o se presenta una modificación en la condición laboral, entonces yo tengo que revisar nuevamente ese IPE, revisar nuevamente si ese peligro sigue existiendo, si por qué no funcionó el control. Si se dio un accidente o produjo un daño a la salud o a la seguridad del trabajador, ¿qué fue lo que pasó? Y eso conlleva a que se dé o se realice una revisión del IPE. Bien, entonces vamos a ver también que en el artículo 75 indica lo siguiente: los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo. Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones y sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. ¿Qué quiere decir el artículo 75? ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo? Los miembros del comité, que fueron elegidos mediante proceso de elecciones y votaciones, como vimos en la clase pasada. Entonces, los representantes de los trabajadores en tema de seguridad y salud en el trabajo van a participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo. Son ellos los indicados porque como han sido capacitados también de manera especial o particular en estos temas, entonces van a poder apoyar a los trabajadores de sus áreas o de todas las áreas que tengan en la empresa, en el proceso de identificación de los peligros que puedan haber por puesto de trabajo, por zona de trabajo, y en la evaluación del riesgo que se pueda presentar. Asimismo, ellos van a solicitar al empleador los resultados de estas evaluaciones y van a sugerir las medidas de control que se puedan hacer y les van a hacer seguimiento. Esto es una de las cosas o una de las funciones que tienen los representantes de los trabajadores en seguridad. Esto quiere decir que los miembros del comité, o en su defecto, si no tuvieran un comité por la cantidad de trabajadores que puedan haber, el supervisor de seguridad son los que están encargados, comité o supervisor, encargados de poder hacer este seguimiento a las medidas que se puedan hacer de control de acuerdo al IPER. ¿Cuál es la obligación del empleador? De acuerdo al Decreto Supremo 005-2012 PR, en el artículo 26 indica: el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Esa es una obligación del empleador. Tiene que adoptar las disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos. Una vez que se identifica el peligro o el riesgo, de acuerdo a los niveles de control que se van a tener sobre ellos, vamos a ver en unas diapositivas más adelante, que el primer paso es eliminar el peligro. Pero vamos a ver que no siempre podemos eliminar el peligro. Entonces van a venir otros controles con los que podamos minimizar esos riesgos, donde en última instancia o en último caso, la última barrera de protección son los EPPs, los famosos EPPs. Entonces, el empleador está obligado a adoptar las disposiciones efectivas para identificar y eliminar el peligro y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 32, ya hablamos de la documentación que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los documentos que debe tener, que se debe exhibir, es la identificación de peligro, evaluación de riesgos y sus medidas de control. O sea, el IPER debe estar exhibido para todos los trabajadores. Y cuando llegue una inspección laboral, deben ver el IPER pegado ahí, que cada lugar, que cada espacio tenga su IPER
o sea, los peligros identificados de acuerdo a esa zona o ese ambiente de trabajo y esos puestos de trabajo, y qué medidas de control están tomando para que ese peligro sea minimizado, ¿no? Entonces, para poder tener esto, se debe tener el documento y correctamente llenado, obviamente, y ser exhibido en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, si vamos a un laboratorio y si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de ir a algún laboratorio, algún establecimiento, vean que tenga su hiper ahí, deben tenerlo pegado. Por ejemplo, en la clínica donde trabajaba, se hizo una inspección interna con un auditor externo para que pudiese justamente ese tema, ¿no? Levantar, hacer la línea base, levantar información para poder hacer nuestro hiper de todos los ambientes. Y veíamos que es una clínica médico ocupacional, y algunos de los ambientes sí tenían su hiper pegado, puesto ahí con toda la identificación, pero habían oficinas, habían espacios que no lo tenían, y algunos que lo tenían desactualizado. Entonces, como recién estábamos empezando con el trabajo ahí de hacer todo el tema, a pesar de que era una clínica ocupacional, en tema de internamente, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, estaba muy, muy atrasado. Entonces, ¿por qué se pusieron las pilas? Porque tenían que homologarse para brindar el servicio a una empresa. Y ahora las empresas que son grandes, las empresas que están formalizadas, que tienen todo el tema muy, muy, muy exigente y riguroso con el tema de seguridad y salud en el trabajo, exigen que quien les va a brindar el servicio también esté alineado con ellos. Entonces también debe tener toda su documentación, no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino en temas de calidad, en temas de servicio, financieras y en todo lo que va a involucrar ese contrato. Requieren de que la empresa que va a brindar el servicio tenga todo en orden. Entonces, en este caso, teníamos nosotros que alinearnos con todo. Y como clínica, tiene muchos más temas que controlar, no solamente de repente el servicio que se brinda, sino desechos peligrosos, ¿no? Porque ellos, hay un ambiente de que es de laboratorio, donde extraen sangre, cómo es que se elimina ese desecho, hacia dónde va, cuál es el proceso, el procedimiento que siguen para desechar los residuos tóxicos, eh, o los desechos, en ese caso biológicos, y todo un tema. Entonces, los colores de tacho, cómo se elimina, el procedimiento, qué empresa es quien termina llevándose ese residuo, y todo lo que conlleva los procesos y los procedimientos en cada ambiente, debía tener su hiper actualizado. Entonces nosotros comenzamos a revisar cada hiper de cada ambiente, de la zona donde son los rayos X, por ejemplo, cómo es la protección, cuál es el riesgo, cuál es el peligro que se da en el ambiente de rayos X. Que la persona, ¿cuál es el peligro? Los rayos. Así, de por sí, los rayos. Entonces, el riesgo es que la persona que está trabajando ahí, en este caso los técnicos en rayos X, están expuestos a la radiación. Entonces, ¿cuál es el control que van a tener ahí? ¿Cómo se va a minimizar? No lo podemos eliminar, porque no voy a eliminar la máquina de rayos X para eliminar el riesgo hacia el técnico. Entonces no puedo eliminar, tengo que reducir ese riesgo. Entonces evalúo de qué manera ese riesgo puedo reducirlo. Se pone una capa de daño, creo. Son unas placas que protege a la persona para que el rayo no le pueda afectar, y que se ponga detrás. Ya son procedimientos y medidas de control. Esas son las medidas de control, y todo eso tiene que estar especificado en el hiper. El peligro, la radiación. ¿Cuál es la evaluación de riesgo que puedo tener? Que la persona está expuesta a esa radiación, puede tener, ¿no? Diversas enfermedades, problemas de cáncer, ¿no?
por ejemplo. Entonces, ¿qué medida de control voy a tener para poder minimizar ese riesgo? Porque eliminar no puedo, entonces lo minimizo. ¿Cómo? Con protección externa, de repente un cuartito, hay un cuartito especial donde se mete el técnico y de ahí manipula la máquina. Entonces se ven diversas formas. Eso lo vamos a ir viendo. Eso es un ejemplo así para que más o menos vayan ubicándose cómo se trabaja este tema. Y importantísimo es que sea exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo. O sea, eso está pegado, ahí publicado, pegado en cada oficina, en cada ambiente y uno general. Porque, como les explicaba, cuando hay una inspección, cuando sea de SUNAFIL o sea una inspección interna o de una auditoría, tiene que estar exhibido, presentado. ¿Y por qué también? Porque es un documento que a la persona que esté trabajando ahí o las personas que vayan a trabajar en ese ambiente les va a servir para poder saber a qué peligros se pueden presentar en ese lugar, cuáles son los riesgos que podría tener y de qué manera puede controlarse esos riesgos. Y de qué manera esta persona también va a actuar para poder controlar y contribuir a que esos riesgos se mantengan así, controladitos, ¿no? Entonces, tiene que estar en un lugar visible. En la evaluación inicial de riesgos, vamos a ver que el Decreto Supremo 005-2012-TR, en su artículo 77, nos indica lo siguiente. La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador. Es lo que les indicaba hace un momento. En cada oficina, por ejemplo, ¿no? Tomando el ejemplo de esta clínica, tenemos varios consultorios en esa clínica. Tenemos un consultorio donde se hace triaje, entra, es triaje. Luego tenemos consultorio donde toman los rayos X. Tenemos otro consultorio donde es del optometrista, donde van a medir la vista. Tenemos otro consultorio donde se hace la extracción de sangre, porque les van a, laboratorio, ¿no? Les van a sacar sangre, les van a pedir sus muestras. Entonces, cada espacio y cada lugar, cada consultorio va a tener su propio hiper. Entonces va a tener una evaluación, en primer lugar, una evaluación inicial de los riesgos por cada puesto de trabajo que tiene el empleador. En cada lugar vamos a ver, el optometrista va a tener su propio hiper. La enfermera de triaje va a tener su propio hiper. La enfermera o el técnico de rayos X va a tener su propio hiper. La técnica en laboratorio y la licenciada, la patóloga va a tener su propio hiper cada una, y así. Entonces, cada uno va a tener su hiper por cada puesto de trabajo. En consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en primer lugar vemos, la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente en consulta con los trabajadores y sus representantes. Entonces, lo hace la persona, sí es cierto, lo hacen en cada puesto de trabajo. Pero ¿quién lo realiza? El personal competente. Tiene que ser personal capacitado, porque no todos lo pueden hacer o no todos lo van a hacer bien. Lo que necesitamos no solamente que esté hecho para que esté como un saludo de la bandera o de nombre, sino que esté bien hecho, porque de esto depende hasta la vida de la persona. Entonces, necesitamos que este hiper o esta identificación inicial de riesgos esté hecho por un personal competente, que esté capacitado y que pueda identificar correctamente los peligros, pero va a estar siempre en consulta con los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo sí soy un personal externo, o yo puedo ser un personal capacitado para hacer el hiper, pero yo no soy de esa área. Entonces, yo como personal capacitado puedo identificar algunas cosas, pero voy a estar siempre en consulta o en contacto con la persona que trabaja allí, porque me va a poder dar una mejor información de lo que yo estoy observando, de lo que yo estoy identificando. Y también por los representantes ante el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Como lo vimos anteriormente, ellos son los encargados o son los indicados para poder hacer estos procedimientos. Y si es una persona externa, de repente contrataron a alguien para que lo haga, en primer lugar, porque es un trabajo de levantamiento de información, de diagnóstico y es algo inicial que están realizando, y de repente los representantes del comité no están totalmente capacitados todavía para poder hacerlo ellos solos,
pero sí deben estar inmersos dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a estar después, cuando esta información se levante a gerencia y esté ya publicado y esté todo listo, los representantes del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es quien va a continuar este trabajo, quien va a realizar el seguimiento a los procedimientos que se van a hacer para controlar los riesgos y también quien va a ver en un futuro o sea, la continuidad o las modificaciones que se puedan hacer de acuerdo a las modificaciones que también sufra el ambiente de trabajo o por un accidente o algo que pase. Entonces son ellos los que van a hacerle el seguimiento a este trabajo, a este tema específico. Por eso es que están involucrados tanto el personal competente como los trabajadores del espacio, del ambiente de trabajo, del puesto de trabajo y los representantes del comité. Vemos también que la evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a algunas de dichas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, o sea, cómo estoy encontrando en este momento qué es lo que existe en este puesto de trabajo. Así también las características personales o estado de salud conocidos de quien ocupa ese puesto de trabajo. Porque podría ser sensible o especialmente sensible a algunas de esas condiciones. Por ejemplo, si es una persona oficinista, está en una oficina, secretario, asistente, ya un asistente. Si es corta de vista, utiliza lentes porque no ve bien, tiene miopía o bueno, tiene un problema visual, entonces no ve muy bien que diga. Y está en un ambiente donde la luz es tenue, es muy bajita, que no llega a estar o sea, hasta la luz tiene unos niveles que debe estar de acuerdo a norma, pero de repente la luz está hacia atrás y en un punto en el que no le llega correctamente la luz al teclado de la computadora y para que pueda escribir no ve bien, ya llega, de repente hasta aún en el día no puede tener una visión correcta de las cosas porque es un ambiente cerrado y no tiene ventanas, entonces no tiene luz natural y siempre tiene una luz artificial y aún esa luz artificial es baja. Entonces, estamos viendo que ante sus características personales, su estado de salud en ese momento conocido, que es una persona corta de vista, va a ser sensible a la luz que pueda tener ese ambiente. Entonces ya estamos viendo ahí que hay una situación existente, una condición existente en el ambiente, que es la luz, ¿no? La iluminación. Entonces, esta iluminación tiene que ser mejorada, tiene que de repente cambiar el lugar del escritorio hacia donde le dé la luz directo al teclado y pueda visualizar bien, ya no se oculta. A veces es por ubicación nada más. Entonces, se tiene que considerar dentro de la evaluación las condiciones de trabajo existentes o lo que se prevé que va a pasar con las características personales y el estado de salud de la persona que va a trabajar en ese lugar, para que no le afecte o qué tan sensible es hacia esas condiciones. Vamos a continuar con la evaluación inicial de riesgos. Vemos que en el Decreto Supremo 005-2012, TR, en el artículo 77, tenemos identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras condiciones que haya adoptado la organización. En primer lugar, ¿no? Tenemos que identificar cuál es la legislación, cuáles son las guías nacionales, cuáles son las directrices, los programas y todo lo que nos va a ayudar para poder centrar lo que nosotros estamos comenzando a trabajar. Vamos a identificar los peligros
y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo, ¿no? Entonces, aquí ya pasamos a identificar los peligros y evaluar los riesgos. En primer lugar, hemos identificado la legislación y luego identificamos los peligros. En tercer lugar, vamos a determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controles del trabajo. En cuarto lugar, vamos a analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿De dónde sacamos eso? La recopilación de la relación de vigilancia de la salud de los trabajadores lo sacamos de los exámenes médico-ocupacionales de ingreso o de entrada, ¿no? Porque los trabajadores pasan un examen de ingreso, o en los que son de los periódicos, ¿no? que se hacen una vez al año. Vamos a ver acá las medidas de prevención facultadas al empleador. De acuerdo a la ley 29783, en el artículo 50, indica que el empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales. En primer lugar, va a gestionar los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se pueden eliminar. O sea, es obligación o es una medida de prevención que debe el empleador tener en primer lugar en cuenta, es gestionar esos riesgos que ya identificaron. ¿Cómo lo va a hacer? Eliminando su origen. Pero como les comenté, hay peligros que no se van a poder eliminar. Entonces, si no se pueden eliminar, se aplican los sistemas de control. En segundo lugar, vemos que va a diseñar los puestos de trabajo, los ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo. Todos aquellos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. Entonces, estos son medidas de prevención que va a tener el mismo empleador hacia los trabajadores. Continuamos. Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o connotación del mismo y si fuera posible sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. Como les decía, ¿no? O sea, una vez que si puede eliminarlos, lo va a eliminar. Si no, tiene que cambiar, reducirlos o sustituir. De repente por ahí puede sustituir alguna máquina o algún espacio, algún ambiente o un mobiliario o algo que haga menos daño que el que ya hay. Si lo puede sustituir, también lo puede hacer, ¿no? O agentes peligrosos, por ejemplo, de repente algún químico que utilizan hasta para la limpieza. A veces por ahorrarse un poco de dinero, compran algunos químicos para limpieza que son muy dañinos, porque no están, o sea, tienen los químicos muy fuertes y bueno, obviamente la persona que va a hacer la limpieza lo va a utilizar porque no le queda de otra. Pero le va a afectar a la misma persona que lo utilice, porque es demasiado fuerte, y también va a afectar a las personas que estén cerca de esos químicos. Entonces, son agentes peligrosos que puedan tener un efecto contrario a lo que se busca, ¿no? Que sea que esté todo limpio, sanitizado. Podríamos causar un efecto contrario a eso y más bien afectar o hay personas que tienen alergia o que podría causar algún daño mayor. Vamos a ver, en cuarto lugar, que integra los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño a base de condiciones de trabajo. Entonces,
integran los planes y programas, todo para la mejoría de las condiciones y el desempeño laboral en las condiciones que tienen de trabajo. Como quinto lugar, mantiene políticas de protección colectiva e individual. F, capacita y entrena anticipada y debidamente a los trabajadores. Y esto es muy importante, porque la capacitación o el entrenamiento viene desde que ingresa la persona a la empresa, ¿no? En primer lugar, cuando le entregan toda su documentación, le entregan su RIT, le entregan su reglamento interno de seguridad, le van a entregar su uniforme, le van a hacer un recorrido por la empresa y todo lo que le puedan facilitar a la persona que esté ingresando a trabajar. Además de eso, les van a brindar unas hojas donde les va a indicar esto, lo que está en el hiper, ¿no? Cuáles son los peligros a los que están expuestos en su puesto de trabajo, cuáles son los riesgos posibles que podría tener y de qué manera eso se puede minimizar o controlar o disminuir o evitar. Entonces, estas recomendaciones que se le da a cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo, el ambiente donde va a estar, se les entrega desde el primer día de trabajo. Y nos firman el documento de que han recibido y ellos tienen la obligación de revisar y leer ese documento porque de eso va a depender que siga también los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Y es importante, ya desde ahí comienza la capacitación, porque esa es una pequeña forma de capacitar también, ¿no? De entregar la información material. Dentro de la inducción también se le brinda capacitación en temas de seguridad de la empresa en la empresa. Y las capacitaciones que se van dando a lo largo del año. Recordemos que son 4 capacitaciones al año, mínimo, que se debe dar a los trabajadores, al 100% de los trabajadores. Ya cada empresa ve la forma en la que pueda desarrollar esa cantidad de capacitaciones mínimas que exige la ley al año. Si lo hacen en todos en un solo momento, si lo hacen como cascada, de repente capacitan a los jefes y cada jefe capacita a su personal, o lo hacen por turnos. Ya cada empresa ve, de acuerdo a su movimiento económico, a su movimiento de trabajo diario, cuál es la mejor alternativa para poder hacer las capacitaciones y cumplir con la normativa y proteger a sus trabajadores, porque no solamente se trata del cumplimiento. Claro que siempre hablamos de cumplimiento de la ley, cumplimiento de la normativa, cumplimiento de lo que nos indica la norma, las leyes, pero recordemos que esto básicamente es para la seguridad del trabajador y que su salud esté íntegra, ¿no? Su seguridad y su salud. Porque de esto depende la vida de las personas, del trabajador y de sus compañeros y de la familia que depende de ellos y de lo que ellos puedan tener. Entonces, pero siempre habla, o sea, a veces si no hay una normativa o si no hay algo que nos obligue, no lo hacemos. Entonces, tenemos que estar dentro de lo que nos indica la ley. Vemos que de acuerdo al Decreto Supremo 005/2012-TR, en el artículo 82, nos indica que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o supervisor, según sea el caso. Es un poco repetir lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El empleador es quien va a identificar los peligros, va a evaluar los riesgos en forma periódica. O sea, no es que lo hace una sola vez y lo hizo por cumplimiento de la norma y ahí quedó y se olvidó y ese hiper está 2, 3, 4, 5 años tal cual como se hizo, cuando ahorita las condiciones han cambiado, de repente han aumentado puestos de trabajo o han adicionado más puestos en la empresa, de repente empezaron solo un asistente y un jefe por cada área y ahora hay asistente, jefe, analista, practicante. Entonces ya tenemos más personas, tenemos un ambiente más grande, de repente se mudaron de ambiente y está ya no es la oficina de recursos humanos, sino ya es la oficina de operaciones y la de recursos humanos se fue a otro lado. Y yo no me voy a llevar el hiper que tenía acá a la otra oficina, porque la otra oficina es distinta y tiene otras cosas, entonces yo tengo que
modificar, tengo que actualizar, y eso se va trabajando también de manera periódica. Siempre en coordinación con el comité. Y bueno, acá también involucra a la organización sindical, porque ellos también están siempre metidos revisando o dando soporte en algunos casos a algunos trabajadores que les piden o les consultan a ellos, ¿no? Entonces, también forman parte de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no los podemos desechar, no los podemos hacer a un lado, porque normalmente sindicato es sinónimo de problemas. En algunos casos se relaciona de esta manera, pero debemos tener en cuenta que ellos también forman parte de todo este engranaje, de todo este sistema. Bien. ¿Cuál es el resultado de la evaluación inicial? El resultado de la evaluación inicial o línea base debe estar documentado en primer lugar. O sea, no es algo que queda en el aire ni que yo evalué y lo di en reunión y ahí quedó. Esta línea base debe estar documentada. Todo lo que hemos podido observar y todo lo que hemos podido identificar está plasmado en un documento, ¿no? Para adoptar las decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Debe servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También nos sirve de referencia, ¿no? Porque esto nos va a indicar por ahí si hay alguna falla, algo que tengamos que mejorar. Eso va a entrar. ¿Se acuerdan de la clase pasada, donde les hablaba en realidad es de la primera clase, donde les hablaba del sistema de gestión y les hablaba del proceso de mejora continua, ¿no? Donde estaban las flechitas que iban así, que actuábamos, evaluábamos y al final volvíamos, ¿no? A darle vuelta y siempre estábamos en mejora continua. Entonces, el hiper siempre está en proceso de mejora continua. Por eso también decimos que siempre está periódicamente siendo actualizado. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos. En realidad son dos conceptos básicos en el tema del hiper. Dos así, puntuales. El peligro y el riesgo. Y que a veces los confundimos. Tendemos a confundir qué significa peligro y qué significa riesgo. Y es algo que debemos conocer o identificarlos muy bien, porque de esto depende que hagamos un buen hiper. Porque a veces se comete el error de poner lo que corresponde a riesgo lo ponemos en peligro, y lo que corresponde a peligro lo ponemos en riesgo. Entonces ya no podemos tener un buen resultado, o no podemos hacer una evaluación correcta ni minimizar los riesgos o de tomar cartas en el asunto si es que no hemos identificado bien lo que vamos a hacer. Entonces, estos dos temas o estos dos términos, conceptos, vamos a tratar de identificarlos correctamente a partir de ahora. ¿Qué es el peligro? El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad o daño a las personas, a equipos, a procesos y al ambiente. Es una condición o característica intrínseca, así. Característica intrínseca quiere decir que le pertenece a esa condición. O sea, es algo que no va a cambiar, no va a dejar de ser porque uno quiere que deje de ser. Por ejemplo, los gases, un químico X. Porque nosotros querramos que deje de hacer daño, deje de significar un peligro, decimos ya deja de ser químico. O tratamos de ver la manera de que deje de ser químico. No va a ser. O sea, siempre va a existir el peligro. Siempre va a estar ahí. Es algo latente, es una condición que le pertenece y que no lo podemos despojar de eso. Acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? El ruido, es el sonido, ergonómico,
gases y vapores, humos, la iluminación, humos metálicos, el polvo. Son peligros, o sea, es la condición que tiene algo de ser, de causar daño. Es su condición, eso va a causar daño porque esa es su condición, es su naturaleza, y es algo intrínseco, le pertenece, es una característica. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento peligroso o específico. Por ejemplo, vemos acá la cáscara de plátano y un pie a punto de pisarlo. La cáscara de plátano solita en el piso es un peligro. Solita en el piso ahí, o sea, ahí está. Sí, es peligroso, lo sabemos. Es peligroso porque, ¿por qué? Porque puede resbalar, alguien puede resbalarse, ¿no? ¿El riesgo cuál es? Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra ese evento. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que alguien pase, pise y se resbale y se caiga? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Una caída, ¿no? Y que se pueda lastimar, de hecho que se va a golpear. Pero esa caída, ¿qué tan riesgoso podría ser? ¿Podría causar hasta la muerte, creen ustedes? En algunos casos, sí. ¿Por qué? Porque, como dicen, a veces ha pasado, ¿no? Una mala caída, cayó de cabeza, se golpeó la nuca o se golpeó alguna parte específica de la cabeza que causa inmediatamente la muerte y se murió. ¿Por qué? Por un resbalón, por una caída, por una cáscara de plátano. Entonces, la cáscara de plátano de por sí, cuando está en el plátano, uno dice, ¿cómo esto podría ser un peligro? Pero en esa situación sí es un peligro. Viene a ser un riesgo. ¿Por qué es el riesgo? Porque es la combinación de la probabilidad con la consecuencia. ¿Ya? Vamos a ver acá algunos ejemplos, por ejemplo. El acto, vemos una persona recogiendo tachos de basura. ¿Cuál es el peligro? La manipulación de la basura, ¿no? Porque la basura está ahí, es la basura, esa es su característica, es intrínseca, no la podemos cambiar. Basura es basura. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué sucedería si? La contaminación biológica, afecciones a la salud. O sea, el acto es que la persona va a estar recogiendo la basura. Las personas que van recogiendo la basura, ya sea en los carros que manda la municipalidad, o hay personas que pasan también, a veces buscando reciclar algunas cosas de la basura que uno bota. ¿A qué están? De repente las personas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿Quién estaría en mayor riesgo? ¿Los que vienen de la municipalidad recogiendo la basura o las personas que vienen tratando de reciclar, buscando, abriendo las bolsas de basura y buscando ellos mismos? Los segundos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los que vienen de la municipalidad, en ellos ya les han hecho su hiper, esperemos, han tratado de minimizar. Obviamente no van a eliminarlo, porque no pueden eliminar así por arte de magia la basura. Alguien tiene que venir a recogerla. Entonces, pero ¿qué les han, en este caso ellos, qué les han brindado para que puedan minimizar el riesgo de contraer o de tener una contaminación biológica o una afección a su salud? Les han dado mascarillas, les han dado guantes y ropa cerrada, porque ellos, si ustedes se dan cuenta, ellos utilizan las ropas bien cerradas para que tampoco tengan, ¿no? No les entre ninguna, bueno, al menos traten de evitar el contacto directo con la basura. Entonces ellos están totalmente forrados, con gorro, con tapaboca y con guantes y con todo. Entonces ellos han minimizado el riesgo, o sea, el riesgo está ahí, el peligro está ahí. El riesgo de que tengan la contaminación todavía está, pero está así, chiquitito.
porque han disminuido el riesgo con el tapabocas y con todos los implementos, los EPPs que le han podido brindar. Pero ¿qué pasa con la persona que viene reciclando y solamente con sus propias manos, porque ellos no se ponen guantes? Ellos simplemente abren la bolsa, meten la mano, comienzan a rebuscar, bolsa tras bolsa, donde no sabemos qué cosas pueden haber. No todos tienen la cultura de repente de que si hay algún vidrio roto, que se nos rompió la taza, el vaso, lo pongamos de una manera tal que cuando estas personas abran o busquen, o las personas que vienen de la municipalidad, cuando hacen en este caso las personas que vienen reciclando, busquen en la basura, no se corten la mano. Por ejemplo, él mete la mano de frente y se corta. Ya eso es una contaminación, ¿no? Tuvo un corte, que ya es una consecuencia. Aparte, se contamina porque todo eso es basura. Entonces, hay contaminación biológica. Y se le va a infectar, si es que no se atiende inmediatamente, va a tener una infección que puede ir incrementando si es que no lo atiende. Entonces, va a tener una contaminación biológica directa, ¿no? Podría de repente haber ahí de repente alguna cosa con algo que se haya sacado a alguien que tenga alguna enfermedad. El mismo hecho de que sea basura ya es un contaminante. Entonces, estar agarrando bolsa tras bolsa, y he visto a veces personas que pasan con sus niñitos, con sus hijitos pequeños, que a veces les dan de comer algo y no se van a estar lavando la mano cada vez que agarran una bolsa de basura. Ellos agarran una bolsa, siguen, van con la otra y siguen y van con la otra. Entonces están teniendo una contaminación constante, que a la larga eso les puede provocar una afección a su salud grave o peligrosa. Tal vez no, tal vez con el tiempo ellos ya tienen anticuerpos, pero sus niños y la gente que está cerca. Entonces vemos que ellos van a estar más expuestos a ese peligro y a tener un riesgo mayor que las otras personas que usan los EPPs que les brindan para poder hacer ese trabajo. Es un ejemplo, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, si un trabajador soldando con electrodos. ¿Cuál es el peligro? El uso de electrodos en soldadura. Ese es el peligro. Los electrodos en soldadura se van a usar, no va a cambiar, no se va a modificar, eso es lo que se usa. El riesgo. ¿Qué sucedería si estos electrodos de soldadura el trabajador lo respira? Va a tener afecciones respiratorias o va a tener afecciones a la vista si no usa los lentes que se ponen para soldar o la máscara de soldar, porque hay unas como casco que se ponen con una máscara de soldar. Si respira eso o si esas chispitas se meten a su vista, entonces tendrían el riesgo de las afecciones respiratorias y de las afecciones a la vista, que son minimizadas por el uso de los EPPs en este caso. No los podemos eliminar porque para soldar necesitan o requieren esos electrodos. Sin embargo, podemos minimizar el riesgo de que ocurra, si es de lo que podría ocurrir, utilizando los EPPs. ¿Ya? En el tercer acto que vemos acá, una avenida con autos transitando. ¿Cuál es el peligro? El auto en movimiento. Porque el auto estacionado no va a ser peligro, entre comillas, ¿no? Pero el auto en movimiento es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué sucedería si este auto en movimiento pasa a mi lado? El atropello, ¿no? Me puede atropellar, me puede golpear, puede causar la muerte, puede causar una lesión a la columna que deje cuadrapléjico a alguien. Entonces, vemos que en este caso el peligro es el auto en movimiento. El riesgo son los atropellos, golpes, muerte, etc. ¿Cómo se minimiza, cómo se disminuye ese riesgo? Bueno, no vamos a andar con EPPs todo el mundo para minimizar el golpe de repente de un automovimiento. Pero ahí viene ya la educación vial, vienen otras cosas que se implementan en este caso.
el uso de los semáforos para que cuando esté en rojo el auto pare y yo pueda cruzar. Sería uno de las acciones que se puedan, con las que controlamos que este peligro, o bueno, que el riesgo disminuya en este caso. Bueno, esperemos que hasta ahí esté siendo clara con este tema. Yo sé que es un poco engorroso y que a lo largo de todas las capacitaciones que he brindado y que he podido estar y brindar, siempre el tema de peligro y riesgo es algo un poco complejo de entender, aunque parecería fácil, pero siempre desde niños creo que hemos tendido a equivocarnos con la identificación justamente de qué es un peligro y qué es un riesgo. Y eso trae como consecuencia en el momento de hacer el hiper que no lo hagamos correctamente. Entonces esto es importante que se pueda entender desde ahora. Por ejemplo, hay peligros que están, que son los que normalmente nosotros podemos identificar y trabajar, que son los peligros eléctricos, los físicos, los químicos, ergonómicos, mecánicos, psicosociales. Bien. ¿Cuáles son los peligros químicos? Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos. Tienen diferentes características que los hacen peligrosos. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que hace peligroso a un químico? Que es inflamable, que es tóxico, que son corrosivos, que son irritantes, que son nocivos, que son peligrosos para el medio ambiente. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Los combustibles, los herbicidas, o bueno, los insecticidas, ¿no? Fungicidas, lo que se usa para la agronomía. Las fugas de cianuro y mercurio, las descargas residuales mineras, etcétera. Por ejemplo, hace 3 semanas creo fue, hubo un incidente en San Miguel, Magdalena, donde no sé hasta ahorita qué empresa fue, porque ya no seguí la noticia, pero justo estuve por allá cerca de la playa, la zona de San Miguel, y el olor era insoportable. Había un olor espantoso, insoportable, como si fuera gas, pero era mucho, mucho más fuerte. Y era bastante, se sentía bastante fuerte, ya comenzaba a generar un malestar, ya generaba dolor de cabeza, una sensación de náuseas. Entonces, bueno, la noticia, lo que se lanzaba en las redes era que podría ser una fuga de gas en la zona. O sea, imagínense, para que haya una fuga de gas, para que se sienta en todo el distrito. Era bien fuerte. Justo estuve en una actividad cerca de la zona del mar y nos hicieron desalojar a todos, nos sacaron, dijeron que tenían que evacuar porque no podían ellos, ya les habían dado la orden, la indicación, los bomberos que tenía que desalojar todo el mundo porque, bueno, sospechaban que era una fuga de gas, pero todavía no tenían la certeza. Entonces, ya tuvimos que salir, me regresé. La cosa es que después supe por las noticias que no había sido fuga de gas, sino había sido que habían arrojado al mar un ácido. Ahorita no recuerdo el nombre porque es un poco complicado, pero era un ácido que era muy, muy irritante, nocivo, que era tóxico. Entonces, a esa hora, como a las 11 de la noche, creo ha sido que ya los bomberos, utilizando pues unos implementos especiales, ingresaron y neutralizaron ese químico, ese material tóxico, y pudieron limpiar la playa. Imagínense cuánta contaminación en ese momento con la misma playa, ¿no? Y con la gente, con la zona, y pudieron ya neutralizar, y bueno, poco a poco asumo que en la zona ya se fue disipando el
el olor porque era demasiado fuerte. Entonces, esa situación fue en ese momento y que era un peligro, ese químico era un peligro, y que el riesgo era, ¿no?, que podía dañar permanentemente incluso a algunas personas que estaban en contacto directo. Ahora, ese riesgo se iba disminuyendo a medida de que las personas estaban más lejos de ese químico, obviamente. Los bomberos nos hicieron salir a todos, desalojar a todos, para poder evitar o para poder disminuir el riesgo de una contaminación o de que pudiésemos tener alguna afección respiratoria por inhalar ese olor o esa sustancia. Entonces, se dan estos riesgos, se dan estos peligros químicos, están ahí, ¿no? El peligro químico son las cosas tóxicas. En este caso fue esa sustancia que arrojaron al mar. El riesgo que tuvimos era de poder tener una afección mayor. Al menos la mayoría estaban relativamente bien todavía. A mí sí me comenzó a doler la cabeza, ya comenzó a ser un poco más intenso. Ya cuando regresé a mi casa, que vivo en otra zona, ya respirando el aire, bueno, no podemos decir puro, pero el aire más limpio, al menos de ese químico, ya conforme iban pasando el rato, ya me iba sintiendo mejor. A algunos les causó mayores problemas, a otros no, pero se dio esa situación. Entonces, ahí fue un riesgo químico el que se presentó en ese distrito. Ahora, otro de los peligros es el mecánico. Decimos que en este caso es la presencia de máquinas, equipos, útiles, accesorios, herramientas con potencial significativo de producir lesiones, como por ejemplo, cortes, quemaduras, atrapamiento, golpes, aprisionamiento, caerse, entre otras cosas. Donde, por ejemplo, nosotros encontramos estos equipos o estas máquinas. En las aserradoras, como vemos ahí en la segunda figurita, vemos una cortadora de madera, ¿no? Ahí pasan la madera y lo dividen en dos, en las formas que quieran. Los montacargas, que normalmente los utilizan en los almacenes. Las grúas, los molinos, los tecles, los motores sin protección, etc. Vemos ahí varias máquinas que se utilizan en diversos lugares. Entonces, estas máquinas o estas herramientas, estos equipos, tienen un potencial significativo de producir lesiones, que por sí solas, o sea, si la máquina está ahí solita, tranquilita, pues no va a pasar nada. Pero si alguien se acerca, sí va a haber una probabilidad de que pueda ocurrir una lesión, ¿no? Tienen el poder o el potencial de producir una lesión. Entonces, vamos a minimizar el riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole las guardas, ¿no?, las protecciones al mismo equipo, utilizando los EPPs, utilizando o maniobrando adecuadamente cada equipo, que de repente hay personas que no saben manejar tal vez un montacarga y se meten a manejar el montacarga y podrían no solamente tener una lesión el mismo, ¿no? O sea, voltearse en el montacarga, si no lo sabe maniobrar, con tema de equilibrio, el montacarga se puede voltear, sino también podría afectar a las otras personas, porque puede haber un accidente y puede atropellar a alguien, puede estar levantando un peso muy alto y porque no sabe maniobrar, puede caerse este peso sobre otra persona. Entonces, va a producir o va a ser una forma de que se pueda causar daños. Entonces, estos serían los peligros mecánicos. Los peligros biológicos son los que se originan por la manipulación o la exposición de agentes biológicos como virus, hongos, bacterias,
hongos parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde se dan mayormente estos peligros biológicos o dónde se encuentran esos peligros biológicos? En los laboratorios, en los hospitales, en la recolección de residuos, en los procesos alimentarios, en las pozas de oxidación, entre otros lugares más. Pero digamos que estos son los más significativos. Como les comenté, ¿no? En tema de laboratorio, hay agujas, hay hipodérmicas, hay siempre se dejan, ¿no? Las muestras de orina, las muestras de heces, vamos a tener, o sea, si no se maniobra o se manipula correctamente con los guantes, con los EPPs, con todo lo que requiere esta manipulación correcta, podría tener el riesgo de contraer alguna enfermedad por la exposición a este agente biológico. Psicosociales. Es todo aquello que se produce por la interrelación del elemento humano. Y creo que actualmente este peligro psicosocial es el más, al que menos caso le hacen y el que más nos afecta. Porque acá tenemos mucho el tema del estrés, la fatiga profesional, la depresión que pueda causar el trabajo que estamos realizando o las funciones que estamos realizando. Cuando hay mucha sobrecarga de trabajo, cuando hay un clima laboral que es negativo, cuando de repente alguien está expuesto al bullying, o en el caso del trabajo es el moving, o cuando se da el síndrome de quemado, ¿no? Cuando alguien ya colapsa por tanto estrés, o cuando trabaja en un espacio confinado, en un espacio muy pequeño, reducido, son los factores que puedan causar muchos problemas, ¿no? En el ser humano. Entonces aquí el peligro psicosocial es donde está involucrada la interrelación del ser humano, ¿no? Entonces vamos a ver qué son el exceso, sobrecarga de trabajo, clima laboral o social negativo, la exposición de ruidos, trabajo en espacios confinados, pudiendo estas provocar un problema de depresión, estrés, fatiga profesional, etc. Entonces creo que hay mucha gente, incluso es algo que se le está dando bastante importancia en salud ocupacional, el que se pueda ver a través de algunas capacitaciones y algunos cursos también el tema psicosocial dentro de las evaluaciones. Y es una de las cosas que se evalúa o que se le hace también seguimiento dentro de los documentos o de la documentación obligatoria que se debe tener en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tener también el tema psicosocial así bien identificado. Hay un tema que se trabaja en INA, por ejemplo, que es el comportamiento, ¿cómo es? Seguridad basada en el comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trabajadores que vienen, bueno, ustedes saben que en minas se trabaja generalmente 20x10, 21x7, 14x7, y ¿no? Hacen trabajo, ¿no? De esa manera. Entonces, a veces en esos 7 días que están en su casa, o 5 si es que viven lejos mientras van y vienen, se les reduce a 4 o 5 días nada más, llegan y tratan de hacer mucho en ese poco tiempo que tienen con su familia, ya tienen que regresar, y eso mes a mes, quieren o no, se vuelven ellos, les fatiga emocionalmente, a veces tienen estrés, tienen depresión, llegan y en los 5 días, pues de repente el primer día nomás estuvo todo tranquilo y después los otros 4 fueron problemas full. Y llegan al trabajo y están con todos los problemas que tuvieron en casa y no se concentran en el trabajo y ya comienzan a tener ciertas dificultades, ciertos problemas, y si son operarios, deben estar 100% concentrados en lo que están haciendo.
porque una leve distracción puede causar un accidente laboral incluso fatal. Entonces, tienen que estar concentrados al 100%. Y no todos tienen la facilidad de dejar el problema de la puerta para afuera. Entonces, no todos tienen esa habilidad o esa capacidad de poder hacerlo. Y traen todo ese problema y esa carga encima y se les hace muy complicado. Y les genera estrés o les genera una depresión, les genera problemas que ya están irritables con el jefe o con sus compañeros, no se concentran. Entonces hay una serie de situaciones que se generan por los problemas psicosociales. Y en este tema ya le están dando un poquito más de interés porque ven la implicancia que tiene y se está trabajando pues en temas de la seguridad basada en el comportamiento, que es una de las cosas por las que están tratando de minimizar los riesgos que pueda causar el peligro psicosocial. También cuando se hace la evaluación psicosocial que se hace en las empresas, así como se hace un control de la iluminación, un control del ruido, también se hace una evaluación psicosocial en las empresas. Y se evalúa a las personas, se les pasan unos tests, unas pruebas, y ellos revisan, corrigen, llenan, y también se saca ahí un resultado con respecto al peligro psicosocial, cómo se está dando, si se está controlando o no, qué tanto se está controlando, o en todo caso identificarlos para poder hacer un control correcto dentro de lo que se va evaluando en el IPER. Entonces, es un tema bastante importante que la verdad es que no le daban importancia antes y ahora ya le están comenzando a dar la importancia requerida dentro de todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Buenas noches. Wendy, vamos a hacer una pequeña pausa para ver si algún participante tiene alguna consulta o una inquietud hasta el momento, o tal vez algún comentario. Te pido por favor también que puedas revisar el chat. Ya, ok. Mensaje de algún participante, ya teniendo minutos previos para culminar la sesión de Zoom del día de hoy. ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta el momento de alguna participante o algún comentario que quiera realizar sobre el tema? Hay todavía bastante por ver, pero de todas maneras voy a tratar de correr un poquito. Y como les dije al principio, es un tema bastante amplio, pero igual voy a estar ahí en el WhatsApp el resto de la semana para que cualquier pregunta o consulta me la puedan hacer. Bien. Los peligros ergonómicos son los producidos por exposición a exceso de carga, las posturas forzadas, inadecuadas, trabajos repetitivos, diseño de puestos de trabajo inadecuados, exposición a excesos de ruido, vibraciones, etc. Generan problemas musculoesqueléticos, fatigas musculares, estrés, tendinitis, etc. Es cuando de repente hacen cargas o levantan, siempre están cargando cajas muy pesadas que exceden al límite de carga que debe tener una persona, y por ahí se levantan de manera inadecuada y les puede causar una hernia o pueden tener un problema en la columna, desviaciones que generan mayores problemas, ¿no? Como podemos ver ahí. Identificación de peligros. Identificar los peligros a los que estamos expuestos, a los que está expuesto el personal en cada una de las actividades, rutinarias o no. ¿Cómo se da esto? Vamos a ver que se interrelaciona la organización, el ambiente y el comportamiento del personal para poder identificar. Cuando hagamos la identificación de peligros, podemos usar esta lista de frases. Golpeado, por o contra. Contacto, con, contactado, por, atrapado, dentro, sobre, debajo, entre, contra, expuesto a temperaturas, químicos, ruidos. Resbalones,
tropezones o caídas, ¿de qué? De altura o del mismo nivel, sobre esfuerzo de levantamiento, empujar, jalar. Esto nos va a ayudar un poco para poder identificar los peligros. Entonces tenemos que peligros. ¿Cuál sería un peligro? La manipulación de sustancia química. ¿Cuál es el riesgo? Es la probabilidad de la quemadura. O sea, ¿cuál es la consecuencia de que nosotros nos acerquemos, estemos expuestos o manipulemos o tengamos el contacto con ese peligro? Es que lo que nos va a causar, ¿no? El peligro es la manipulación de sustancia química o la sustancia química. El riesgo va a ser la probabilidad de que tenga una quemadura en manos y piel. El peligro es la herramienta defectuosa. ¿Cuál es el riesgo? Golpes y cortes. Por ejemplo, el peligro, un martillo que está en mal estado, que de repente es de esos que tienen madera, que no es una sola pieza, sino es madera con la cabeza del martillo, está flojo y yo no me di cuenta. Lo utilizo y me golpeo porque se suelta y él sale volando y me cae. Entonces me golpeo. Ese sería el riesgo, ¿no? La herramienta defectuosa es el peligro, el golpe corta es el riesgo. Trabajo en altura mayor a 1.8 metros, a eso ya se denomina trabajo en altura. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de tener golpes, fracturas y la muerte. Posturas inadecuadas es el peligro, adquirir enfermedad osteomuscular es el riesgo. Piso resbaloso es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Las lesiones por caída del mismo nivel. A eso se le llama mismo nivel, por si acaso, ¿no? ¿Cuál es el mismo nivel? Es cuando estoy en el piso plano y ahí mismo me pasa algo. Me resbalo y me caigo. ¿Cuál es la caída, por ejemplo, a desnivel? Es cuando me caí de una escalera o me caí de un escalón a otro, o sea, del piso al que estoy al siguiente donde me ocurrió el accidente o la caída, es en otro nivel, otro escalón, ¿no? O sea, el mismo nivel, diferente nivel o otro nivel. Polvos, ¿cuál sería el riesgo? Las enfermedades respiratorias. Con un pequeñito resumen para que más o menos se puedan ubicar. Bueno, ahí tenemos figuritas para poder identificar, y esto ya lo hacen posteriormente, así como un ejercicio. ¿Ya? Es para que lo puedan hacer a manera de ejercicio. Me hubiese gustado que lo hagamos aquí interactuando, pero el tiempo nos gana. Entonces ahí tienen varias situaciones dentro de una sola figura que ustedes van a poder identificar peligros y los riesgos. ¿Ya? Ese es un poquito de ejercicio. Aquí tienen otro. ¿Cuál es el análisis de riesgos? Procesos mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la línea de mando tome decisiones apropiadas sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse para garantizar una operación segura. Nos permite examinar los métodos de trabajo, identificar los riesgos inherentes a las actividades a ejecutar. De esta manera, es posible desarrollar medidas preventivas que resguardan el bienestar de los trabajadores, integridad física de las instalaciones y del medio ambiente. ¿Cuáles son las etapas que tiene el análisis de riesgo? Primero, se identifican los riesgos. Luego, se analizan los riesgos. Y luego se tiene la respuesta de esos riesgos. Tienen un esquema, también lo revisan ya posteriormente, el esquema del proceso de identificación y evaluación de riesgos según el OSAS, el 18001, ¿no? El objeto y alcance, identificación de riesgos, qué puede salir mal y por qué. Entonces, eso es como yo voy identificando y hago mi lista de peligros y riesgos. Estimo si hay la probabilidad y la severidad de los daños, qué tan dañinos podrían ser. La valoración, el riesgo es tolerable, ¿qué podemos hacer al respecto? Si no es tolerable, ¿cómo lo controlo? Reduzco probabilidad, reduzco severidad, cambio el sitio. Si es tolerable, continúo la operación, porque el sistema es óptimo. Calcular riesgo, revisar la tolerabilidad, ¿no? Entonces, más o menos es
es un flujograma de cómo funciona el proceso de identificación y la evaluación de riesgos según el OSAS. ¿Qué factores determinan la evaluación de riesgos? El tamaño y ubicación de la organización, la naturaleza de la organización, estructura, actividades, etcétera, y la complejidad y significancia de los peligros. Es el requerimiento legislativo. Eso vemos de acuerdo a las normas. Control de riesgos. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía. La siguiente jerarquía de controles. Es lo que les mencionaba. Esta es nuestra jerarquía de control de riesgo. Y esto es a nivel mundial. O sea, siempre se va a trabajar de esta manera. Esto es lo que nosotros vemos. En primer lugar, tenemos ahí en el triángulo en su pantalla, la mano izquierda, decimos, número 1, eliminación. O sea, si yo puedo eliminar ese riesgo, ese peligro, si yo lo puedo eliminar, lo elimino. Pero en muchos casos no vamos a poder eliminar. Si no se puede eliminar, entonces, ¿qué tratamos de hacer? La sustitución o reducción. ¿Sustituyo o reduzco? Pero si no puedo ni sustituir ni reducir, entonces paso al siguiente nivel en la jerarquía. Son los controles de ingeniería. Barreras, protecciones, sensores, bloqueos. Si no puedo controlarlo con ingeniería, o sea, si no puedo protegerlo, por ejemplo, si hay un equipo, una máquina que es un peligro muy latente, muy fuerte, y no puedo sustituirla porque ese equipo es imprescindible y no puedo eliminarlo obviamente, entonces, ¿qué hago? Le hago una barrera. Lo cerco, le pongo rejas, evito de que cualquier persona se vaya a acercar a esa máquina y vaya a causarle un problema médico, una enfermedad, un accidente. Bueno. Entonces yo trato de bloquear. Pero si no es posible y no se puede bloquear, entonces yo busco un control administrativo. ¿Cómo hago eso? Con las reglas, la señalética, los procedimientos, las advertencias. Por eso ustedes ven que en las construcciones, por ejemplo, hay señaléticas que están afuera, unos cuadros de color azul con blanco que señalan, hay un casco, dice uso obligatorio. Toda la señalética que sea de color azul es uso obligatorio de algo. Entonces, para ingresar a esa construcción, ¿qué deben tener? Casco, porque esa figura me está indicando que debo tener un casco. Hay una figura que tiene botas o zapatos, entonces yo debo entrar con los zapatos de seguridad. O sea, si no tengo eso que es de uso obligatorio, no puedo ingresar a esa construcción. Y eso, los de seguridad me van a impedir ingresar si yo no tengo los implementos necesarios. Esos son los controles administrativos, ¿no? Establezco reglas, para eso tienen los reglamentos, tienen los procedimientos de trabajo, tengo las señaléticas, y tengo todas las advertencias que me puedan brindar. Eso es lo control administrativo. Y de última instancia, como última barrera, es el equipo de protección personal, que sí o sí la mayoría lo deben tener y deben estar también dentro de las normativas, porque cada equipo que se utiliza también tiene una normativa de cuál es el mejor para que pueda evitarnos el daño o no puede evitar, puede reducir el riesgo. ¿No? O sea, de repente, si tengo los zapatos de seguridad que realmente tienen la protección que debe tener, si me cae algo de metal o algo pesado en el pie, va a evitar que me rompa el pie, pero tal vez no va a evitar que sí tenga un golpecito y que tenga un dolor. O sea, de todas maneras redujo el daño que podría haberme ocasionado si me caía en el puro pie o si me caía con un zapato normal. Reduce, sí, ayuda también. Igual con el casco. Si es un casco que está dentro del casco que dice la norma que debe ser, que tiene la protección y con todo lo que debe tener el casco de seguridad, y cae algo de la construcción o cae algo de la fábrica encima de la cabeza, de repente el casco tal vez se pueda hasta quebrar un poquito por ahí, pero no va a permitir que me caiga en la misma cabeza.
cosa que no pasa si es un casco que no, de esos baratitos que por ahí que no tienen toda no están hechos de acuerdo a la reglamentación, y eso se quiebran y pasan por encima de todo y no pasa nada, y rompe la cabeza. Por eso es que los EPPs también tienen una normativa, una reglamentación que se debe respetar. Pero muchas empresas no lo hacen por un tema económico, porque mientras mejor es el EPP, cuesta más caro, entonces no les conviene. Y tratan de minimizar en eso cuando en realidad es lo mínimo que deberían tener sus trabajadores. Y el triángulo invertido que vemos en la mano izquierda es para poder, de acuerdo a la coloración que vamos a ver en cómo se ve la probabilidad para poder poner los riesgos en la matriz del IPER, nos puede más o menos ayudar en la orientación. ¿Cuáles son los riesgos no aceptables? Bueno, tienen una lista, cuáles son los aceptables y los no aceptables. Esto de acá es importante para poder ir llenando nuestra matriz de riesgos. ¿Ya? Acá lo ven en este cuadrito en la parte inferior, ese cuadro 3, criterio de clasificación de riesgos. ¿Cuáles son los aceptables y los no aceptables? ¿Por qué? Los aceptables son los tolerables y moderados, o sea, los que pueden estar, que bueno, no nos queda de otra, pero con las medidas de control eficaces no va a haber mayor problema. Pero los no aceptables, que ya vienen en la clasificación de importante e intolerable, son los que sí o sí tenemos que tratar de eliminar o reducir o ver de qué manera realmente se tenga el mayor control posible, porque puede causar la muerte, incluso, ¿no? Entonces, son los no aceptables y que se deben trabajar así, rigurosamente. Vemos la probabilidad, riesgos, cuáles son la cantidad de personas expuestas. De acuerdo a eso también vamos a ir colocándole una cantidad, un puntaje, que es lo que nos va a ayudar a llenar esta matriz. Este es un formato de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo llenado de un área, de un personal de limpieza de oficinas, ¿no? La actividad de trabajo, limpieza de oficinas, más o menos lo que se pueda, más o menos esto es lo que se trabaja, o sea, esto es lo que se llena, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la tarea de esta persona? Limpieza de baños. ¿Cuál es el peligro? Uso de insumos químicos, exposición de agentes biológicos. ¿Cuál es el riesgo? En el uso de insumos químicos, la dermatitis de contacto, la inhalación de sustancias, irritación de los ojos por contacto de la vista. La exposición al agente biológico, las enfermedades infecciosas o parasitarias, la inhalación de olores desagradables. De acuerdo a eso, se va colocando acá, se va llenando cada cuadrito con los índices que hemos visto, que tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Índice 1, 2, 3, personas expuestas de 1 a 3, de 4 a 12, de más de 12, los procedimientos, cuáles son las capacitaciones de exposición a riesgo, la severidad con grado de riesgo, y todo eso va a complementar el cuadro que tenemos ahí. Entonces, esta es la tarea que vamos a tener para que puedan ustedes desarrollar. Yo ahí, bueno, ya van a subir la tarea. Les estoy colocando un formato de hiper bien sencillito, bien chiquito, para que hagan de su puesto de trabajo, nada más. O sea, del puesto que ustedes tienen actualmente, para que a manera de práctica ustedes puedan identificar el peligro, ver qué riesgos podrían tener de acuerdo a ese peligro que han identificado, y de qué manera se puede reducir, trabajar, eliminar, ¿no? Ya de acuerdo a los niveles que hemos visto acá, eliminación, sustitución, controles, cómo lo van a trabajar. Cualquier cosa pregúntenme por el WhatsApp, no hay ningún problema, para poder ir trabajándolo con ustedes en todo caso, porque bueno, entiendo que no hay más tiempo para poder explicarles más a detalle, pero sí quiero que aprendan a hacer de su puesto de trabajo, que es lo inmediato que ustedes tienen, chiquito nomás, así, bien sencillito.
El mapa de riesgos es otro de los documentos que se deben tener siempre visibles. ¿Ya? Mapa de riesgos de empleador de organización es un plano de las condiciones de trabajo que pueden emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud y de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Ustedes ven ahí un mapa de riesgos con la señalética de cada lugar para que puedan, digamos, se puedan manejar mejor. De acuerdo a la RM 050-2013-TR, que publica la guía básica sobre el sistema de gestión. Indica una parte sobre el mapa de riesgo. Esto está en la reglamentación. Vemos acá, está el mapa de riesgo con su leyenda, ¿no? ¿Para qué sirve? Facilita el análisis colectivo. ¿Cómo se elabora? Con un plano sencillo de las instalaciones. Ese plano es de no es de una oficina, es de todo el ambiente, de toda la empresa, por pisos, ¿no? Tiene que haber un mapa de riesgo por piso. Si es de 2, 3, 4, 5 pisos, por piso tiene que haber un mapa de riesgo y en cada piso debe estar. Si alguno de ustedes se da una vueltita en algún centro comercial, ustedes van a encontrar eso publicado en algún lado visible del centro comercial, porque debe estar, porque eso es una parte importante de cada lugar. Y tiene su leyenda para que ustedes puedan identificar correctamente cada señalética que se encuentra dentro del mapa de riesgos. La matriz de evaluación de riesgos, esto es a lo que se llega, este cuadrito ayuda para poder hacer el hiper, para poder hacer esto, ¿ya? Ese cuadrito nos ayuda para ubicarnos. Entonces, ¿qué vemos acá? La severidad. Si es menor, temporal, permanente, fatalidad o catastrófico, y con qué frecuencia se podría dar. Si, por ejemplo, es por ejemplo, lo que vimos al principio, ¿no? El plátano, la cáscara de plátano, la persona que se resbala con la cáscara de plátano. ¿Qué tan grave, qué tan severo puede ser esa situación? Puede ser catastrófico, fatal, permanente, temporal, algo menor. Ya, pongámosle que es temporal. Un ejemplo, ¿no? Temporal. ¿Con qué frecuencia puede pasar? ¿Es común? ¿Ha sucedido alguna vez? ¿Podría suceder? ¿Es raro que suceda? Es prácticamente imposible que suceda. Ya le decimos no, es raro que suceda, porque bueno, eso fue algo fortuito, pero en realidad pues nunca hay cáscaras de plátano en el piso. Es raro que suceda. Entonces, dijimos que era temporal. Y con raro que suceda, estamos en el 21. Y 21 es de color verde. Entonces, eso vamos a ir ubicándolo. ¿Para qué? Para poder identificar. Ahorita no se nota muy bien, pero acá tenemos los índices de probabilidad y se va colocando. Entonces, yo igual les voy a pasar otro cuadro o cualquier cosa ustedes por el WhatsApp me pueden preguntar para poder avanzar con ustedes el tema de la tarea, porque ahí en la tarea está en el formato que les estoy pasando del hiper vacío para que puedan llenar. En la segunda hoja está este cuadrito y está los otros cuadros, toda la información que les va a ayudar a llenar el cuadro vacío del hiper. Ya con el puesto de trabajo que ustedes tengan lo ubican ahí y con eso ya lo trabajamos. Bien, acá hay un ejemplito pequeño también. Y bueno, eso sería todo.